días, hermanos. Un gusto saludarlos de nuevo. Como leyó el pastor Ricardo, en esta mañana vamos a estar meditando en Romanos capítulo 3, los versículos 9 al 20. Hecha ya la lectura, comenzamos directamente. El título del sermón en esta mañana es Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué es el hombre? Es una gran pregunta de la filosofía siempre. Y hay muchas respuestas para esta gran pregunta. Y quizás nosotros en algún momento nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es? ¿Para qué está aquí? El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo alguna vez: el hombre es bueno por naturaleza. Es la sociedad la que lo corrompe. Por otro lado, Jean-Paul Sartre dijo que el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como él se concibe después de la existencia, como él se concibe después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él quiere ser. En otras palabras, el hombre es simplemente todo lo que él desea ser. Otro filósofo llamado Diderot dijo que el hombre es alguien que siente, que puede reflexionar, que puede ser bueno o puede ser malo. Y estas ideas han influido muchísimo en nuestra cultura, a tal punto que nosotros pensamos muchas veces de esta manera sobre el hombre. Estas ideas nos ponen frente al hombre quizás como una víctima simplemente de la sociedad. Nosotros podríamos ser mejores hombres si viviéramos en un mejor país, con una mejor infraestructura económica, con mejores políticos, con mejores vecinos. Pero la gran pregunta es, ¿qué pensás vos sobre el hombre? ¿Pensás que el hombre en general es bueno? Y que lo único que le falta tan solo es solo un poco de Dios. En su vida necesita un poco más de Dios y va a estar bien. O quizás pensás también que seríamos muchos mejores hombres en esta sociedad si nuestro país fuera otro, si fuera un país del primer mundo, si nuestra sociedad fuera mejor. Quizás pensás que seríamos mejores hombres, como alguno dijo, si tuviéramos mejor educación. La gran pregunta es, ¿qué piensa Dios sobre esto? Y este pasaje en Romanos capítulo 3 nos va a decir exactamente lo que Dios piensa. Y el mensaje de la Biblia es un mensaje radicalmente opuesto a todo lo que los hombres han dicho sobre ellos mismos. De hecho, lo que Pablo va a hacer en este mensaje, en este pasaje, es ponernos delante de Dios como un juez y darnos el veredicto final y responder a esta gran pregunta de qué es el hombre, y nos va a enseñar que todos los hombres son pecadores injustos, incluso los más religiosos. Todos los hombres son pecadores injustos, incluso los más religiosos. Primer punto, el veredicto. Fíjense, el versículo 9 dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Pablo concluye en esta sección un gran argumento que él empezó a desarrollar en Romanos capítulo 1 y el versículo 18, donde él nos dice con certeza: la ira de Dios se revela se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y hasta este punto lo que él intentó hacer una y otra vez es demostrar que todos los hombres están perdidos, que todos los hombres, sean judíos o sean gentiles, están bajo pecado. Y al principio de su argumento, él dice, bueno, los gentiles, los que no tienen la Biblia, los que no son judíos, son pecadores. Y quizás un judío podía ver esto y decir, sí, obvio, claro que son pecadores. Ellos no son el pueblo de Dios.
Y de alguna manera ellos decían, sí, es así. Pero lejos de eso, Pablo también sugiere en el párrafo anterior a nuestro pasaje que los judíos quizás tenían una ventaja, y la gran ventaja de ellos era que tenían los oráculos de Dios, era que tenían las Sagradas Escrituras. Y eso es cierto. Pero en este versículo lo que Pablo está haciendo es diciéndoles a los judíos que ellos no son mejores que los demás. Les está diciendo a todos sus compatriotas religiosos que lejos de sobreestimar lo que ellos son, en realidad ellos son iguales al resto del mundo. Él dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, no lo somos. Y lo que él quiere decir es, judíos o gentiles, judíos o griegos, todos están bajo pecado. Esa es la gran conclusión de él. No hay el más religioso de los judíos, incluso Pablo mismo, está bajo pecado. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos es bastante parecida en realidad. Quizás podemos ponerla así. ¿Somos nosotros, las personas que vienen a la iglesia, mejores que las personas que están afuera? Las que no vienen a la iglesia. ¿Nos consideramos mejores? Y la respuesta de Pablo ciertamente es la misma. No, no somos mejores. Somos iguales. Estamos bajo pecado. Pablo está combatiendo en este momento la idea de aquellos judíos religiosos que pensaban que simplemente por ser judíos, por tener una Biblia, por haber recibido la ley de parte de Dios, por ser el pueblo escogido de Dios, simplemente por eso no van a ser juzgados por Dios. Dios está enojado con todos, pero con nosotros no. Y hoy Pablo está combatiendo la idea de que nosotros, cristianos nominales que vienen a la iglesia, que están bautizados, que participamos de la cena del Señor, que venimos de vez en cuando a la iglesia, que somos miembros de una iglesia, que sabemos un montón de cosas de la Biblia, nos está diciendo, vos sos igual que los demás. Todos están bajo pecado, incluso el más religioso de los hombres. Incluso el mejor de los evangélicos acá entre nosotros está bajo pecado. Todos. Esa es la gran conclusión de Pablo. No somos iguales a los de afuera, somos todos de la misma naturaleza. Estamos todos bajo pecado. Ahora bien, ¿qué significa esto de estar bajo pecado? Claramente esta frase expresa nuestra naturaleza. Si la pregunta es ¿qué es el hombre? Podríamos decir, el hombre es alguien que vive bajo pecado. Y esta frase expresa quiénes somos en verdad. Nos dice que nosotros vivimos bajo el gobierno del pecado. Como argentinos, vivimos bajo el gobierno de las leyes que establece nuestro Estado, u otros organismos subordinados al Estado, generalmente, ¿no? Asimismo, nosotros vivimos y servimos al pecado porque Él nos gobierna. Todos están bajo pecado. El pecado es un rey que nos dice cómo vivir y nosotros somos sus siervos de buena gana. Miren cómo lo pone la Confesión de Fe de Westminster. Por este pecado, dice, cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y cuerpo. De esta corrupción original por la cual estamos impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien, y completamente inclinados a todo mal. De ahí proceden todas las transgresiones actuales. Estamos muertos al pecado, como dice la palabra en otro lugar. Estamos totalmente contaminados por el pecado. Y eso nos hace esclavos y siervos del pecado. Nos hace transgresores de la ley de Dios. Todos los hombres son pecadores injustos, incluso el más religioso.
de ellos. ¿Creen que eso es cierto sobre ustedes? ¿O miran este pasaje y dicen, ese no soy yo? Esos son los de afuera. Esos son los que no vienen a BPB, los que no vienen a la iglesia. Tan solo piensen en un patrón de pecado muy evidente en nosotros. El egoísmo, por ejemplo. Quizás el mejor lugar para observarlo es nuestras casas, donde somos tal como somos, donde somos nosotros mismos. Es muy difícil caretearla en nuestros hogares. Ahí no somos igual como somos en la iglesia. Delante de los hermanos podemos ser preciosos, los más pacientes del mundo. Pero en casa no lo somos. No nos importa si dejamos las cosas sucias, nos peleamos por ciertos lugares, quizás hasta nos podemos pelear por la última porción de comida. Pero peor aún, quizás imponemos nuestros intereses por el de los demás y nos imponemos sobre los otros. Quizás no nos importa el daño que podemos hacer con nuestras decisiones si las tomamos de todas maneras. En el hogar somos eso que no queremos mostrar en la iglesia. Otro ejemplo de egoísmo, dice Jerry Bridges, es la persona cuya actitud es yo solo digo lo que pienso. Es egoístamente inconsiderada esa persona. Es completamente indiferente a la posibilidad de vergüenza y humillación y de dañar los sentimientos de otros. Él solo se preocupa por expresar su propia opinión. Yo solo digo lo que pienso. Nada más. Hay una tonelada de egoísmo en tan solo decir lo que pensamos, sin considerar lo que los demás piensan, o sin considerar los resultados que va a tener nuestra opinión sobre los otros. Eso está cargado de egoísmo. ¿Describe esto tu corazón? ¿O vos no sos tan pecador? Quizás podemos poner un ejemplo más de nuestra cultura, de la cultura argentina. La envidia es un buen ejemplo de ello. Presten atención a lo que dice Eduardo Martí, un periodista. La envidia ha sido el narcótico que hemos utilizado los argentinos para redireccionar nuestras frustraciones, inseguridades e impotencias. Nos hemos valido del egoísmo para transformar dicha impotencia en odio, para luego dirigir ese odio hacia terceros, cuya única falta ha sido tener éxito en emprendimientos en los que nosotros hemos fracasado. La envidia forma parte de nuestra cultura. No nos sentimos cómodos cuando a otros les va mejor que a nosotros. Esa es la razón por la que a veces hay un auto de alta gama en la calle y alguien viene y lo raya. Envidia. Y la envidia va en conjunto con el odio. Son amigas. Tan solo piensen cómo reaccionan ustedes cuando una persona que compite con ustedes o que es parecido a ustedes les va mejor que a ustedes mismos. Les gusta. Cuando ven que alguien prospera, pero quizás su trabajo no es igual al de ustedes, entonces ahí piensan, bueno, mi trabajo es más esforzado, pero a él le va mejor y no hace nada. Y pensamos, acá el único que se esfuerza soy yo. Con una persona que nos importa, ve algo bueno en otra persona que compite con nosotros o que no queremos, automáticamente nos disponemos a hacerle conocer a esa persona quién en realidad es ese tipo. Yo le voy a decir quién es ese hombre, en serio. Nos molesta. Y hablamos mal para lograr algo a nuestro favor. Me acuerdo cuando era chico, yo jugaba al tenis desde muy chico y tenía un grupo de amigos muy más o menos a los 10 años, fuimos amigos como por 8 años y me acuerdo que a uno de mis amigos le empezó a gustar una de las chicas de tenis, ¿no? Naturalmente.
Y éramos un grupo, el hermano de ella estaba también con nosotros y tenía un competidor, ¿no? Una vez estábamos jugando en el frontón, en el paredón, y de pronto a esta chica, entre charla y charla, se le ocurrió decir algo bueno del competidor de mi amigo. ¿Cuál fue la reacción de él? Empezó a hablar mal de este hombre, comenzando con la frase: y vos no lo conocés en realidad. ¿Le suena? Estaba dirigido por la envidia, por los celos. Y piensen en las frases que utilizamos. Siempre que a otra persona le va mejor que a nosotros económicamente, decimos: y en algo raro debe andar. O seguramente está haciendo algo que yo no haría. Nuestros corazones están llenos de envidia hacia el otro. Nos morimos de envidia cuando alguien recibe los elogios que nosotros queríamos recibir. E intentamos hacer todo lo que sea posible para minimizar a esa persona, hasta incluso para destruirla. ¿Ese es tu corazón? Todos vivimos bajo la influencia del pecado. Y esa es nuestra naturaleza. Es por eso que es justo que Dios esté enojado con nosotros. Como decía el versículo 18, que su ira se manifieste hacia todos los hombres. Y no hay nada que nosotros podamos hacer en contra de esto. Todos los hombres son pecadores injustos, incluso los más religiosos. Número 2. Bueno, Pablo nos presentó el veredicto. ¿Quieren las evidencias? Versículos 10 en adelante, 10 al 18. El veredicto es: todos estamos bajo pecado. Las evidencias, versículos 10 al 18. Vamos a dividir las evidencias en 3 partes. Primero, corazones desviados, versículos 10 al 12. Como está escrito, dice el versículo 10, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo cita el Salmo 14 y nos dice y enfatiza la idea de que todos estamos en la misma condición. Fíjense el énfasis que él hace. No hay ni siquiera uno. Todos se han desviado. Lo que Pablo nos está diciendo, el pecado es una enfermedad universal, es una enfermedad que ha corrompido a todos los hombres, incluso al más religioso de los hombres. Eso quiere decir que las personas que están en la iglesia no están exceptas de ello. Los judíos no lo están, los gentiles no lo están. Nuestras Biblias que leemos cada domingo nos dicen que estamos bajo pecado. Incluso si pensamos, ¿no?, que hay alguien bueno en la tierra, las Sagradas Escrituras nos dicen: no hay justo, ni aun uno. Pensamos, ¿no? Ay, esa persona es súper buena. Lo único que le falta es Dios. Pero Pablo nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Quizás pensábamos: yo empecé a buscar a Dios un día y bueno, me empezó a ir mejor. Y la palabra nos dice: no hay quien busque a Dios. Si buscaste a Dios, Dios te buscó primero a vos e hizo que vos puedas empezar a buscarlo, porque por tu propia naturaleza vos vivís bajo pecado y no buscás a Dios. Todo lo contrario, te has desviado, te has hecho inútil, no haces lo bueno y no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Segundo, tenemos corazones desviados y eso lleva a lenguas desviadas y venenosas. Versículos 13 y 14 dice la palabra: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Pablo sigue citando salmos del Antiguo Testamento y pasa directamente del corazón hacia nuestras gargantas y en particular hacia nuestras lenguas. Como dice otra parte de las Escrituras, de la abundancia del corazón
hablan nuestras bocas. Y lo que Pablo dice es que de nuestras bocas lo único que puede salir es muerte. Son como un sepulcro, dice aquí Pablo. Ya dijimos, lo que somos capaces de hacer por envidia, lo que somos capaces de decir de otros, en nuestra escuela, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros hogares, con tal de salirnos con la nuestra. Imagínense que tuviéramos un grabador que grabara todo lo que pensamos durante el mes. Y las personas de acá serían capaces de escuchar cada cosa que pensamos en nuestros corazones. Sería terrible si alguien pudiera escuchar lo que realmente hay en nuestros corazones. Si los pastores pudieran escucharlos. Y quien está sentado al lado mío pudiera escucharlo. Saldríamos corriendo de vergüenza y todos se espantarían de ver quiénes somos. O tan solo piensen cómo unas palabras, unas pequeñas palabras, pueden destruir relaciones, destruir amistades, destruir familias, destruir grupos de amigos, grupos de trabajo, y ni hablar, destruir a la propia iglesia. Santiago dice que la lengua es como un pequeño fuego, y lo tirás y empieza a incendiar todo, poco a poco. Eso hay en nuestras bocas. Un sepulcro, engaño, veneno de serpientes, llenas de maldición y amargura. Corazones desviados, lenguas desviadas, caminos desviados. Versículos 15 al 18. Fíjense lo que dice el versículo 15 en adelante. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Un corazón que no busca a Dios, lenguas desviadas que lo contaminan todo, y del corazón y las palabras pasamos a las acciones. El énfasis de estos versículos es que los caminos del hombre están totalmente desviados, y son caminos de destrucción, caminos que destruyen la armonía en distintas áreas. Fíjense las palabras que utiliza Pablo aquí: derramar sangre, destrucción, miseria, no conocen la senda de la paz, no tienen temor de Dios. Eso es el hombre. En este caso, Pablo cita un salmo, y además de eso cita una sección de Isaías capítulo 59. En realidad, digamos, todas las secciones que citan en su contexto son súper interesantes. Pero en particular, Isaías 59 tiene algo que llama mucho la atención. En el contexto de este pasaje que cita Pablo, el pueblo de Israel es perseguido y atormentado por otros hombres, por otros incrédulos. Pero son incrédulos nominales. Es decir, son otros judíos. Los judíos son perseguidos por el propio pueblo judío. Es increíble. Un incrédulo inconverso es la persona que más daño hace en el pueblo de Dios. Tan solo piensen en cómo un incrédulo religioso con su lengua puede dividir una iglesia. O si tiene un poco de influencia con los demás, con las personas en el liderazgo, quizás hasta puede excluir personas. Es esa persona que siempre tiene algo que decir, siempre puede criticar algo. Es aquella persona que en general no edifica, sino destruye. El religioso está más atento al más mínimo detalle, que todo se haga como él piensa que se debe hacer. Pero cuando se habla de esta gran verdad, él escapa. Cuando se le dice la gran verdad de que todos los hombres son pecadores injustos, entonces ellos dicen, eso no se trata de mí. Eso es para los impíos, para los incrédulos. Yo ya estoy hecho.
el veredicto, las evidencias. Número 3, silencio en la sala. Versículos 19 al 20, lean conmigo, por favor. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Luego de habernos demostrado cómo es la naturaleza del hombre, Pablo lo que hace ahora es concluir y decirnos una cosa. Yo les he demostrado todo esto con un propósito, que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros pueda tener algo que presentarle a Dios para decirle, mira Dios, esta es mi inocencia, estas son mis obras. No, delante de Dios debemos callarnos y reconocer que somos responsables ante Él. Delante del juicio del Dios Santo no hay ninguna de nuestras obras que puedan satisfacerlo. Nuevamente, es interesante nuestra reacción delante de este pasaje. Quizás lo primero que pensamos es, qué difícil que es que un incrédulo crea esto, que alguien que nunca escuchó de Jesús crea esto. Pero para Pablo, el énfasis de este pasaje es en las personas religiosas, es en los judíos religiosos, en los judíos que se juntaban en la sinagoga como él, que eran maestros de la ley, que iban a la iglesia cada domingo en nuestra época. El énfasis de este pasaje está en nosotros que nos congregamos cada domingo. Y el gran desafío de Pablo es convencer y silenciar nuestras bocas religiosas que pueden citar millones de versículos de memoria, que pueden decir las palabras correctas, que pueden hacer la oración correcta, que pueden decir, como dice el título de este sermón, por mi culpa, por mi gran culpa. Una gran oración religiosa que se utiliza. Puedo pasarme día a día hasta el final de mi vida diciendo, por mi culpa, por mi gran culpa. Puedo pasarme sirviendo a Dios toda mi vida. Puedo pasarme siendo miembro de la iglesia más sana. Puedo tener la teología más fina y más precisa en mi vida. Puedo ser el mejor de los cristianos. Puedo incluso dar mi vida por otros y morir siendo un misionero. Y aún así, puedo estar perdido delante del trono de Dios que es 3 veces santo. Porque la religión, simplemente por ser religión, no salva a nadie. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Silencio en la sala. No tienen pretexto, no tienen excusa. No hay nada en ustedes que los pueda hacer aceptables delante de Dios. ¿Por qué el énfasis en los creyentes? Justamente, ¿por qué cita tantos versículos del Antiguo Testamento? Podría haber pasado directamente de los versículos 9 y 10 a los versículos 19 y 20, pero él decide citar el Antiguo Testamento para aquellos, dice el versículo 19, que están bajo la ley. Lo que dice la ley, lo que acabamos de leer en los Salmos, en todas las citas, es para los que están bajo la ley, con el propósito de que toda boca se calle ante Dios y todos sean hechos responsables. Así que la Biblia no solo condena a aquellas personas que nunca la han leído, sino que la Biblia condena también al mejor de los religiosos que podemos encontrar en este lugar. Todos somos culpables y debemos callarnos delante del tribunal de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 20, ningún ser humano, ninguno. Espera, ¿y yo? Que hice una oración
muy bonita, que experimenté algo, que sentí algo. Ningún ser humano. No hay ni siquiera uno. Todos son pecadores. Por eso Pablo dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Es decir, que nadie que intente estar bien con Dios por medio de su iniciativa, por medio de sus obras, va a poder lograrlo. Nadie. Somos todos culpables y no podemos negar que Dios está justamente enojado con nosotros porque somos pecadores. Hemos roto su ley una y otra vez y Él está airado contra nosotros. Su ira está sobre nosotros y el precio del pecado es la muerte eterna. Todos los hombres son pecadores injustos, incluso el más religioso de ellos. ¿Qué es el hombre entonces? Un pecador injusto, totalmente perdido. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Saben cuál es el gran peligro de este pasaje? Es que nosotros podemos escucharlo hoy y no sentirnos identificados. Y podemos tener millones de pretextos en nuestra mente y en nuestro corazón para decirnos, yo no soy eso. Esto es lo que realmente es el ser humano. Es importante que nosotros entendamos nuestra desesperante situación para que podamos así entender nuestra desesperante necesidad de un Salvador perfectamente justo. Solo si entendemos cuán negro es nuestro panorama, vamos a entender cuán glorioso, cuán brillante, cuán precioso y cuán dulce es Jesús. Únicamente si vemos quiénes somos. Solo si perdemos nuestra esperanza en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, en nuestra religión, en nuestras obras, solo así vamos a ver cuán glorioso es Cristo muriendo en la cruz y viviendo una vida perfecta por nosotros. Solo así, solo si reconocemos quiénes somos, vamos a ser capaces de reconocer quién es el glorioso Dios del cual hablamos cada domingo. La gran tragedia, hermanos, es que nosotros somos tan pecadores que somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de no arrepentirnos. Podemos hacernos los distraídos. Podemos decirles a nuestro corazón que en realidad esto no es tan así, no es tan exagerado. Y podemos desear presentarle a Dios, si Dios tan solo viera lo que hice. Y nosotros vamos y presentamos a Dios nuestras obras, dice Isaías, esas obras delante de Dios son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia. Y nosotros, pecadores, nos atrevemos a decirle, mirá Dios, estos trapos de inmundicia me deben hacer inocente delante de vos. El infierno va a estar lleno de religiosos que fueron toda su vida a la iglesia evangélica. Va a estar lleno de teólogos, predicadores, que simplemente confiaron en sus obras, no en la obra de Jesús. Somos capaces de enseñar esto correctamente, pero cuando se trata de que nosotros leamos, no nos identificamos con esto. Somos capaces de aprender las palabras correctas, de hablar como cristianos, de decir amén, de cantar las canciones, de memorizarlas, de saber los versículos. Somos capaces de hacer la mejor de las oraciones y de incluso aprender esto y tan solo saber decirlo
para que los demás sepan que estoy en el lado correcto. Somos capaces de fingir que somos cristianos hasta el final de nuestros días. Y aún así, lo hacemos porque no queremos arrepentirnos. Incluso alguien es capaz de tomar este pasaje y pasarse la vida escribiendo algo para rebatirlo, para refutarlo, con tal de no arrepentirse. Escapamos. Pero el gran veredicto final de Pablo es silencio y que toda boca se calle, porque todos son culpables y la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. Pero Pablo escribe esto justamente porque desea que abandonemos toda confianza en lo que nosotros podemos hacer para estar bien con Dios. Pablo quiere que nosotros nos presentemos delante de Dios con manos vacías. Él quiere que nos acerquemos sin nada de nuestra religión delante de Dios. Él quiere que nos acerquemos simplemente con manos vacías, dispuestas a recibir. Y la resolución divina está en los versículos que siguen. Y sería hermoso ver eso, pero van a tener que esperar hasta el próximo sermón de esta serie. Sin embargo, podemos ir más atrás y recordar lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vayan ahí. Y él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Solo creyendo en Jesús, por medio de la fe, podemos ser libres de la religión. Solo creyendo en Jesús, sin nada, con manos vacías, sin obras que presentarle a Dios. Solo así podemos obtener salvación. El justo vivirá por la fe en Jesús. Miren cómo lo pone San Agustín. Él dice: cuando uno reconoce que no es nada en sí mismo y que ninguna ayuda puede esperar de sí mismo, sus armas se le rompen y cesa la guerra. Y es necesario que todas las armas de la impiedad sean destruidas, rotas y quemadas, y te encuentres tan desarmado que no halles en ti ayuda alguna. Cuanto más débil eres por ti mismo, tanto mejor te recibirá Dios. ¿Qué hace tu boca y tu corazón en este momento delante de Dios? ¿Quiere presentarle tus credenciales, lo que hiciste, tu currículum? ¿O se calla, confiada de que tiene un Salvador cuya sangre preciosa habla por sí misma para aquellos que tienen fe en Él? No pelees con Dios, no intentes agradar a Dios con tu religión. Con nuestras manos vacías tenemos la posibilidad de agarrar una sola cosa. Podemos agarrar nuestras obras y presentarlas a Dios y decirle: mirá, Dios, trapos de inmundicia. O podemos estirar nuestras manos vacías y tomar las preciosas manos horadadas en la cruz del Mesías, que muestran que hay obras perfectas a nuestro favor y no son nuestras, sino que son de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir confiando en vos mismo? ¿O vas a confiar en Jesús? ¿Vas a confiar en que ningún ser humano será justificado delante de Él por medio de sus obras? Pero hay una solución.
y se llama Jesús. Hay que tomarlo de la mano por medio de la fe y creer en Él. Hoy es el día para que te arrepientas y creas en Jesús. Y si tu corazón es tan solo el corazón de un religioso, que se presenta cada día en la iglesia para mostrar que se junta con la gente correcta y para demostrar que no sos igual que la gente de afuera, déjame decirte que tu religión no te va a salvar. Solo Jesús puede salvar. Porque todos los hombres son pecadores injustos, incluso el mayor de los religiosos. Vamos. Señor, somos terribles pecadores. Pero eso hace más gloriosa tu obra en la cruz. Cuando vemos nuestro pecado, podemos observar que tu gracia es mayor. Cuando vemos la profundidad de lo que somos, podemos observar lo glorioso que sos vos. Te pido que hagas esa obra en nosotros. Que por favor, si hay personas aquí, incluido yo, que simplemente viven una religión para zafar del infierno en algún tiempo, simplemente para demostrar que son mejores personas que los demás, pido, Señor, que obres en fe y en arrepentimiento en Él, que les concedas eso. Oh Señor, eso éramos muchos de nosotros un día, pero tu gracia fue mayor. Gloria a Dios. Te agradecemos, Señor. Amén.